Ahí está. Rodolfo, cuénteme. Los números racionales eran las fracciones y comas, todo eso. Todo eso. Muy bien. Las fracciones. ¿Qué número o qué tipo de números tenían estas fracciones? ¿Se acuerda? Porque sí, está bien. Eran las fracciones, pero tenían un par de condiciones. ¿Cuáles eran esas condiciones? ¿Alguien se acuerda? ¿No eran las que eran finitas, periódicas y semiperiódicas? Esos son los decimales, claro. Ese tipo de decimales son racionales, muy bien, Ulises. Pero las fracciones, tal como mencionaba Rodolfo, tenían una condición, que su numerador, es decir, el número de arriba, tenía que ser un número entero y el número de abajo también, pero no podía ser cero. ¿Sí? Eso era lo único que faltaba. ¿Y las potencias? ¿Qué son las potencias? ¿Rodolfo? Sería una multiplicación, digamos, exagerada, ¿Cómo es eso de exagerada? A ver si lo puede extender un poquito más. que se potencia por sí mismo, como la potencia, 4 a potencia de 4 sería 4, 8, 12, 16 sería en este caso. Ya. Sí, va por ahí el tema. Es como una multiplicación reiterativa, ¿cierto? Sí. ¿A eso se refería? Ya. Entonces, con eso vamos a comenzar. Espérenme un poco que yo acá... Ahí, estoy mal. Es acá. Entonces, acá vamos a comenzar. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo general? En esta clase va a ser exponer y aplicar las propiedades básicas de las potencias con base racional y exponente entero, comprendiendo cómo se multiplican y dividen este tipo de expresiones, ¿ya? El resto lo pueden leer después ustedes, ¿sí? Porque no se los digo, no porque no quiera leérselos, sino porque quiero que optimicemos un poquito el tiempo. Vamos con el siguiente. Esto me lo voy a saltar porque nosotros no lo estamos viendo de este modo, sino que lo estamos viendo un poco distinto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta clase? Vamos a ver qué es una potencia, que tiene que ver mucho con lo que estaba nombrando Rodolfo. ¿Cuáles son las propiedades de las potencias de base racional? Es decir, que son estos números que se pueden escribir como fracción entre dos números enteros con denominador distinto de cero y algunos ejercicios, ¿ya? Entonces, comencemos. Y acá empezamos netamente con la definición de potencia, pero más bien una potencia que vamos a decir en primer lugar que tiene una base entera, ¿ya? Vamos a partir de esa noción y luego la vamos a extender a los números racionales. Los números enteros, les recuerdo que eran estos que nos servían para contar, con sus opuestos aditivos, que eran los que íbamos a llamar negativos, los que nos servían para contar los íbamos a llamar los positivos, estos que iban de uno en uno, el 1, el 2, el 3, el 4 y así hasta el infinito, los negativos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, así hasta el infinito negativo, e incluíamos el 0. Todos ellos en conjunto conforman a los números enteros, ¿ya? Que eso va a ser muy importante que lo tengan en mente. Entonces, en este caso, en donde vamos a tener, en primer lugar, vamos a considerar a n un número natural. Es decir, uno de estos números que nos sirve para contar, como el 1, el 2, el 3, el 4, es decir, estos enteros positivos. Ya A lo vamos a considerar un número entero cualquiera, pudiendo ser 0, pudiendo ser positivo, pudiendo ser negativo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a entender este tipo de potencias? Lo vamos a entender como que cuando yo tengo un a elevado a n, donde a es la base y n es el exponente,
esto se va a entender como una multiplicación reiterativa, como nos mencionaba antes Rodolfo. Es decir, que la base se multiplica por sí misma, ¿cuántas veces? La que indique el exponente. En este caso sería n cantidad de veces se multiplica la base por sí misma. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? A ver, esto se me movió un poco. Pero veamos este ejemplo. Si tenemos 3 elevado a 2, igual nos conviene que nos tape un poquito ahí por mientras. Esto significa que el 3 lo vamos a multiplicar por sí mismo 2 veces. ¿Y cuánto nos da 3 por 3? ¿Cuánto es 3 por 3? ¿Alguien que me ayude? ¿Pueden abrir micrófono? ¿Rodolfo? 9. Muy bien, 9. Si yo, por ejemplo, les digo el 4 elevado a 3, ¿cuánto sería eso? 12. 16. 12, 16, vamos, 64, ya. Todos me dieron respuestas distintas, así que lo vamos a resolver. ¿Les parece bien? 4 por 4 por 4, ¿sí? 4 por 4, ¿cuánto nos da? Vamos. ¿Cuánto, Rodolfo? 16. 16, justamente. 4 por 4 es 16. Y luego, por 4 más, ¿cuánto nos da eso? Acá habría que multiplicar. 4 por 6, 64. 64. Entonces era 64. Ahí tal como nos había dicho Ulises. Este es el procedimiento para calcular una potencia de base entera y exponente natural, ¿ya? De esta idea es que vamos a ver el tema que a nosotros nos convoca, ¿sí? Entonces vamos a continuar. Espérenme un poquito. Entonces, en el caso de las potencias de base racional, ya sabemos que un número racional es aquel que podemos escribir como una fracción, ¿sí? Por eso en esto hay una fracción que está elevado a n, en donde nuestra base va a ser todo esto, ¿ya? Acá yo lo voy a anotar. Esta es nuestra base, ¿ya? Y este es nuestro exponente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Acá lo estaba escribiendo mal, por eso lo voy a borrar. Es con X, exponente. Lo que acá se nos dice es que PQ es racional. ¿Qué significa esto? Que la Q no puede ser 0, ¿ya? Y que P es cualquier número entero. Y que el N es un número entero. Es decir, que puede ser un número positivo, el 0 o uno negativo, ¿ya? Y vamos a entender, porque hasta el momento lo que estamos entendiendo es qué significa una potencia con exponente natural, que es lo que vimos recién. Pero ¿qué va a significar una potencia con exponente negativo? Eso es lo que tenemos que entender ahora, ¿ya? Y, por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos la potencia 2/3 elevado a 3? ¿Esto qué va a simbolizar? Va a simbolizar, a ver, espérenme un poco que esto no se va. Va a simbolizar que la fracción 2/3 se multiplica por sí misma 3 veces, tal como se muestra acá, que no me deja sacar esta cosa. Espérenme un poquito que quiero ver si lo alcanzamos a ver mejor, ¿ya? Porque esto me está molestando mucho. Modo pantalla completa, ahí sí. Con eso ya no me debería molestar más. Entonces, esto va a significar que la fracción 2/3 se multiplica por sí misma 3 veces. Y si recordamos cómo era la multiplicación de racionales, es hacia los lados, es decir, numerador con numerador y denominador con denominador. Lo que va a significar que vamos a tener 2 por 2 por 2,
3 veces, por eso lo ponemos como un 2 elevado a 3, y 3 por 3 por 3, 3 veces, por eso un 3 elevado a 3. Es decir, va a ser lo mismo que aplicarle la potencia al numerador y al denominador por separado, y ahí ver la fracción que resulta, que en este caso sería 8 sobre 27. Y esta propiedad es sumamente útil, porque en el fondo nos reduce solamente ver las potencias de números enteros, ¿ya? Es decir, ver como las fracciones como separadas, por la parte de arriba que es el numerador y la parte de abajo que es el denominador, ¿ya? Con esto vamos a continuar. Entonces ahora lo que vamos a ver son unas propiedades de las potencias. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque las propiedades de las potencias, al igual que las propiedades en cualquier conjunto numérico, nos van a facilitar los cálculos. Son reglas que facilitan los cálculos. Entonces va a ser súper importante que ustedes hagan ejercicios de eso para que las manejen al revés y al derecho y los cálculos se les hagan lo más fácil posible. ¿Ya? Eso es lo principal. Entonces veamos la primera propiedad de las potencias. La primera es, ¿qué pasa si tenemos la multiplicación de potencias de igual base? Recordemos que la base es el numerito de acá abajo, ¿ya? Los exponentes no nos importa si son iguales, son distintos, solo nos importa que las bases sean iguales. En ese caso que esto suceda, como acá, es decir, tenemos la misma base, vamos a conservar la base, ¿y qué vamos a hacer con los exponentes? Los vamos a sumar. Entonces nos va a quedar una potencia de igual base, pero la suma de los otros exponentes. Y eso, por ejemplo, lo podríamos ver así. Si tenemos la misma potencia 2/3 elevado a 3, como teníamos acá, multiplicado por 2/3 elevado a 4, acá vemos que las bases son exactamente iguales, ¿cierto? Ambas bases son la fracción 2/3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conservar la base en nuestro resultado, pero los exponentes los vamos a sumar. En este caso sería 3 más 4, y eso nos va a dar 2/3 elevado a 7. Y esto, recordando lo de recién, sería igual a 2 elevado a 7 sobre 3 elevado a 7. ¿Ya? Hasta acá, ¿hay alguna pregunta? ¿Ulivis? Sí, profe, con respecto al resultado final, ¿es necesario reducirlo o simplificarlo? ¿El resultado? O sea, calcular cuántos 2 elevado a 7 y 3 elevado a 7. Claro, el resultado final, por ejemplo, da 2 por... Sí. Claro, ¿se puede Es ¿es necesario simplificarlo? Ya. Mira, si se puede simplificar, tú lo deberías poder hacer desde un principio. Ya. ¿Ya? Antes de aplicar las potencias. Esa es una muy buena pregunta. Pero en general uno ya trabaja con fracciones reducidas. ¿Ya? Cuando uno puede simplificar, lo puede hacer desde el principio. Ya después, si no lo pudiste hacer en un principio, después tampoco lo vas a poder hacer. ¿Sí? Correcto. Porque en el fondo vas a estar multiplicando puros números entonces que no se van a poder simplificar entre sí. Entonces el resultado tampoco se podría. ¿Ya? Ya. Sumo. Gracias, Es por esa la razón. Pero muy buena pregunta. Entonces, esta es la idea, chicos. Y como con el comentario de Ulivis, que es súper bueno, si ustedes pueden simplificar la fracción inicialmente, háganlo. 1, porque les va a facilitar el cálculo. Y 2, porque ya con eso se aseguran que su resultado va a ser una fracción irreducible, que es como en general uno pide que se presenten los resultados. ¿Ya? Entonces, eso. Súper. Voy a borrar acá. Ahí sí. Ahora, en el caso contrario de que en vez de multiplicando estemos dividiendo potencias de igual base, como acá, ¿qué es lo que nuevamente nos va a pasar? Las bases se van a conservar en el resultado,
pero los exponentes, en vez de sumarse, van a hacer la operación contraria, que es restarse. ¿Ya? Lo mismo cuando tenemos en una fracción potencias, con igual base. Es decir, acá tenemos una potencia, acá otra potencia, las bases son iguales, los exponentes no nos importa si son iguales o distintos. Lo que vamos a hacer va a ser también conservar la base y restar los exponentes, tal como lo estamos viendo acá. Y para eso vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos la fracción o la división inicialmente 4 elevado a 5 dividido por 4 elevado a 2? Esto también se puede ver como 4 elevado a 5 sobre 4 elevado a 2. Acá lo que podemos hacer es conservar nuestra base. ¿Por qué? Porque son iguales. Esto solo lo podemos hacer si las bases son iguales. Si no son iguales, no la vamos a poder conservar, ¿ya? Entonces, en este caso, como la base es igual a las que se estaban dividiendo, entonces la conservamos en el resultado y restamos los exponentes de las potencias que inicialmente se estaban dividiendo y en el orden en el que estaban. Y esto nos va a resultar en este caso como 4 elevado a 3. Y esto ya lo habíamos calculado, ¿cierto? Nos daba 64. Y así lo podríamos hacer. ¿Pudimos haber desarrollado esto antes? Sí, pero si se dan cuenta, es mucho mejor hacerlo al final. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a terminar con una potencia de menor exponente y eso nos va a significar un menor trabajo. Por eso les decía, son súper convenientes estas propiedades, ¿ya? Voy a borrar acá para poder continuar en la otra propiedad. Entonces, acá veamos estos ejemplos para aplicar ambas propiedades. En este primer ejemplo tenemos la multiplicación de potencias de igual base. En ambos casos tenemos 2/3 y arriba tenemos menos 3 como exponente de la primera y en la segunda es 2/3 elevado a 4. ¿Qué hacemos? Como se está multiplicando, conservamos la base y los exponentes se van a sumar, tal como lo vemos acá. Sumamos, menos 3 más 4 nos da un 1 positivo, entonces nos quedaría 2/3 elevado a 1. ¿Y cuánto es 2/3 elevado a 1? Esto sería 2 elevado a 1 sobre 3 elevado a 1. ¿Cuánto nos da eso? ¿Ayuda? 2/3. 2/3, muy bien a ambos. Ahí Ulises me contestó también por el chat y Rodolfo ahí con su voz. Muy bien. En el ejemplo número 2, miren lo que tenemos, una fracción de potencias, ¿ya? En la primera potencia, en la de arriba, tenemos menos 3/7 elevado a 5. Y abajo tenemos menos 3/7 elevado a menos 2. Como ambos tienen la misma potencia, o sea, la misma base, la conservamos en el resultado y restamos los exponentes. Y nos quedaría 5 menos, acá a mí me gusta ponerle paréntesis, menos 2. Este menos menos, recordemos que nos lo cambia el 2 a un positivo. Y queda, acá yo lo voy a poner acá arribita, 5 más 2, que eso nos daría 7. ¿Ya? Entonces nos queda finalmente menos 3 elevado a 7, o sea, menos 3/7 elevado a 7. Esto, y acá esto es súper importante, nos va a quedar como menos 3 elevado a 7 y 7 elevado a 7. Y quiero que se fijen que acá yo el menos 3 lo puse con paréntesis. ¿Alguien sabe por qué el menos 3 lo puse con paréntesis y no sin paréntesis? ¿Lo saben? ¿Rodolfo? Es porque se tiene que resolver primero como aparte del resto, ¿no? Más que eso, es porque en este caso, porque sí, tienes razón, los paréntesis los ocupamos para denotar que es lo primero que hay que resolver.
Pero en este caso, cuando es solo alrededor de un número, lo que quiere decir es que estamos considerando como parte de la base de la potencia el signo, es decir, el -3 completo, ¿ya? ¿Y esto cómo nos quedaría? Esto lo voy a escribir abajo porque el espacio se me hizo pequeño. Nos quedaría como -3 sobre 7. Esto yo lo voy a escribir así como una gran fracción, chicos. -3 sobre 7, -3 le voy a poner acá primero. -3, -3, -3. A ver, ¿cuántos llevo ahí? Ahí están los 7, ¿cierto? Y acá sería 7 por 7, por 7, por 7, por 7, por 7. Eso lo tendrían que calcular ustedes. Entonces, cuando está con el paréntesis, que un número negativo significa que estamos multiplicándolo, incluyendo su signo. Si no estuviera con el paréntesis, significaría que solo el número elevado y luego ese resultado lo multiplicamos por el menos. ¿Ya? Eso es súper importante. Entonces, eso. Vamos a continuar porque es importante que veamos las siguientes. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una multiplicación, pero ya las bases no son las que son iguales, sino los exponentes? En ese caso, lo que vamos a hacer, espérenme un poco, está bien. Las bases se dan cuenta que son distintas, entonces las vamos a multiplicar y todo ese producto lo vamos a elevar al exponente en común, que sería eso. ¿Ya? Veamos un ejemplo. Por ejemplo, si tenemos la fracción 2/5 elevado a 2 por 3/7 elevado a 2, acá si se dan cuenta, las bases son distintas, pero los exponentes, ahí, disculpen, pero los exponentes son iguales, ¿sí? En este caso, son iguales los exponentes. Entonces, ¿qué hacemos? Conservamos el exponente, pero multiplicamos las bases. Y vemos que 2 por 3 nos da 6 y 5 por 7 nos da 35. Y así nos quedaría 6 sobre 35 y todo eso elevado a 2. ¿Ya? Ahí tendríamos que calcular entonces cuánto nos daría 6 elevado a 2 sobre 35 elevado a 2. Y no lo voy a calcular ahora porque el 35 elevado a 2 la verdad es que no lo sé, pero habría que hacerlo, ¿ya? Vamos a cambiar para ver las próximas propiedades. La otra propiedad es la división de potencias de igual exponente. En este caso, al igual que en el anterior, si se dan cuenta, lo que vamos a hacer es que cuando tenemos bases distintas, las dividimos, pero el resultado lo elevamos al mismo exponente que tenían ambas, ¿ya? Que es lo mismo que verlo como fracción. Hacemos la fracción entre las bases, ¿sí? Y eso lo elevamos al mismo exponente. Acá es donde vendría el paso que había mencionado Ulises, que es el de simplificar. Siempre tratan de simplificar primero y luego esa fracción resultante la elevan a este exponente. Veamos este ejemplo. Por ejemplo, si tenemos 5/3 elevado a 3 sobre 9/25 elevado a 3. Acá, ¿qué vamos a hacer? Conservamos el exponente. Ya adentro vamos a trabajar esta fracción de fracciones. ¿Se acuerdan cómo se trabajaba eso? 5/3 sobre 9 sobre 25. Me quedó. ¿Ulises? Si no mal recuerdo, creo que cuando se presenta ese tipo de operaciones, se ejecuta el primer numerador con el último denominador. Como C y C. Exacto. Es como el método oreja que también yo le llamo. ¿Sí? Exacto. Porque es como una orejita. Ahí, muy bien, y ahí. Los términos extremos y los términos medios. ¿Qué hacemos con ellos? Los multiplicamos entre sí.
quedándonos arriba la multiplicación de los términos extremos, en este caso 5 por 25, y abajo la de los términos medios, 3 por 9. ¿Sí? 5 por 25, ¿cuánto nos da eso? 125. Y 3 por 9, ¿cuánto nos da eso? 27. Y es esto luego de hacer esta simplificación o elevar, o esta multiplicación en este caso, ese resultado es lo que vamos a elevar al exponente que tenían en común. ¿Se entiende bien? ¿Sí? ¿Rodolfo? Muy bien, Ulibis. Dígame, Rodolfo. Entonces, aquí lo que uno tiene que hacer es como si 5 elevado, o sea, 3 elevado a 5 y 25, disculpe, es dividido, me confundí ahí. Es como si estuvieran uno al lado de la otra, esa operación. Pero para Exacto. simplificarlo le puso eso en medio de igual, separación. Así que sería como lo mismo. No sé si te estoy entendiendo. Mira, lo que pasa es que acá tenemos una fracción de fracciones. De hecho, esta la voy a marcar más, esta rayita del medio. ¿Sí? En donde el numerador es una fracción y el denominador es una fracción. Para poder resumirlo a una fracción normal, como la que nosotros conocemos, con números enteros y no fracciones, lo que hacemos es multiplicar los términos extremos, ¿sí? Y eso es lo que nos va a quedar en el numerador como resultado, y los términos medios es lo que nos queda en el denominador, ¿sí? Es como eso, es volver a traducirlo a la forma de fracciones con las que sabemos trabajar. ¿Se entiende ahí? Yo diría que sí. Ya, súper. Cualquier duda, ahí me la van comentando, por favor. Voy a borrar acá. Ahora, esta propiedad, chicos, es súper importante, que es la del exponente negativo. ¿Ya? ¿Qué nos dice esta propiedad? Esta propiedad en realidad nos está hablando de un opuesto, o sea, de un inverso multiplicativo. Recordemos que el inverso multiplicativo era un número que al multiplicarlo por el original nos daba como resultado 1. Cuando lo veíamos en una fracción, se traducía en dar vuelta a la fracción. En este caso, el signo menos, ¿qué es lo que va a denotar? El inverso multiplicativo. Es decir, que mira, si lo teníamos con un número entero, esto se nos va a convertir en fracción, que es lo mismo que yo les estaba diciendo, porque todo número entero lo podemos ver como el número sobre 1, como una fracción. Y con este menos que está acá, que lo voy a pintar para que lo noten mejor, ese menos lo que hace es darnos vuelta a esta fracción. ¿Se dan cuenta? La invirtió. Y acá nos quedó como una nueva fracción, pero con el exponente positivo. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando lo tenemos como fracción? Lo que vamos a hacer con este menos de acá es darlo vuelta, es decir, nos va a quedar en el resultado la fracción dada vuelta y el exponente positivo. Eso es lo que pasa, ¿ya? Veámoslo a través de un ejemplo. Si tenemos acá la fracción 2/3, toda completa elevado a menos 4, lo primero que hacemos para eliminar este menos del exponente es dar vuelta a nuestra fracción y nos queda 3 medios. Y todo eso va a ir elevado al 4 positivo. Y luego seguimos resolviendo como lo sabíamos hacer habitualmente, que como era, acá, era el 3 elevándolo a 4 y el 2 elevándolo a 4. Y el 3 elevado a 4 nos da 81 y el 2 elevado a 4 nos da 16. Y ahí estaríamos. ¿Ya? Voy a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, ¿qué pasaba si teníamos un 3 elevado a menos 2? ¿Cómo nos iba a quedar esto?
¿Cómo nos queda un 3 elevado a menos 2? Rodolfo. Sería 1 dividido 3 y arriba Muy un potenciado en 2. Exacto. Acá es importante ponerlos entre paréntesis para que estemos indicando que tanto el 1 como el 3 lo estamos elevando a 2. Muy bien, Rodolfo. Y esto nos va a quedar como un 1 elevado a 2 y un 3 elevado a 2. Y 1 elevado a 2 es 1 y el 3 elevado a 2 es 9. Entonces, este número de acá en realidad era la fracción 1/9. ¿Sí? ¿Va quedando claro? ¿Sí? ¿No? Sí, ¿Rodolfo? Muy bien. Dígame. no, que está quedando claro. Ah, ya, súper. Muchas gracias. Entonces, vamos a avanzar, porque yo, como siempre, les traigo ejercicios, chicos, porque ya, esto ya lo conversamos y acá hay una propiedad que también es muy importante, que es que cualquier cosa elevado a 0, miren, esta yo la voy a remarcar mucho ya, porque esta no se les puede olvidar. Cualquier cosa elevado a 0, el número que sea, nos va a dar 1, excepto si la base es igual a 0. La base tiene que ser distinta de 0 para que esta propiedad se aplique. Eso es lo que nos está diciendo acá, ¿ya? Entonces, por ejemplo, miren esta cosa que se ve fea, ¿cierto? Sabemos que es distinto de 0. O sea, todo esto de acá. Pero está elevado a 0. Entonces, inmediatamente sabemos que es 1. No nos preocupamos de calcularlo de arriba. Solo notamos que no nos dé 0. Ya lo vemos, La sabemos que no raíz nos va a dar cuadrada, 0. Sí, la raíz la raíz quinta. cuadrada de pi elevada a 5 por 7 más el in que lo tengo ahí escrito, después lo reviso. ¿Por qué el paréntesis en 326? Porque no es un in, es logaritmo natural, acuérdate. Es el logaritmo Disculpe. con base, no hay problema. ¿Sí? Ejemplo, Por eso, el desde ese logaritmo momento, natural de sería logaritmo 320. la... Ya, Entonces, y acá abajo una potencia que tiene de exponente una raíz, o sea, cosas que no son agradables. Y si Ulivis da un poco de dolor de cabeza, uno dice, no, chicos, si está elevado a 0, es 1. ¿Ya? Excepto que lo de adentro sea 0. Y sabemos que no va a ser 0, porque acá hay una suma de cosas positivas. Fea, quizás para nosotros, pero 0 sabemos que no va a ser. ¿Ya? Y cuando sabemos que esto no es 0, lo de arriba, si es 0, inmediatamente es 1. No tratamos de calcular nada. ¿Ya? Por eso es este ejemplo tan extremo. Si tenemos, por ejemplo, 1.000.000 elevado a 0, ¿cuánto nos va a dar eso? 1. 1. El número que sea distinto de 0, elevado a 0, es 1. ¿Sí? Eso es súper importante. Y acá tenemos otra propiedad, que es una potencia de potencia. ¿Qué vamos a hacer en ese caso? Conservamos nuestra base y miren qué hacemos con los exponentes. Los vamos a multiplicar. Y nos queda una potencia como con las que ya sabíamos trabajar, no trabajar. Entonces, si tenemos la potencia 2 elevado a 4 y todo eso elevado a 3, esto nos va a dar 2 elevado a 4 por 3, que es igual a 2 elevado a 2. Y eso no lo vamos a calcular porque es un número muy, muy alto. Ahora, miren esta observación que es sumamente importante. Esta expresión de acá no es lo mismo que lo de acá. Lo que decía de los paréntesis es súper importante, porque nos está indicando que todo lo que está dentro del paréntesis se está elevando a ese exponente. Si no está ese paréntesis, esto que nos indica que solamente la n se está elevando a ese exponente. ¿Sí? Es decir, acá no podemos llegar y multiplicar los exponentes, sino que tendríamos que resolver primero esta potencia
que nos va a resultar como el exponente final, y luego la a elevarlo a ese exponente final. En cambio acá, conservamos la a y multiplicamos los exponentes. ¿Sí? Hagamos un ejemplo para que esto se note. Por ejemplo, si tenemos 3 elevado a 3, 2, esto de acá va a ser 3 elevado a 2, es 9. Y esto sería un 3 elevado a 9. Y esto va a ser distinto a que si tengo 3 elevado a 3 y eso elevado a 2. Esto de acá va a ser 3 elevado a 3 por 6. O sea, por 2. Nada que ver 6, me estaba adelantando. 3 por 2. Ahí sí. Y eso ahora sí nos va a dar un 3 elevado a 6. ¿Se dan cuenta que son distintos? ¿Se nota el cómo los vamos a entender? ¿Sí? Súper. Entonces avancemos porque ya con esto nos vamos a hacer ejercicios, que es la parte que a mí más me gusta. Esto ya lo vimos, sí. Esto ya era el resumen y les tocaba intentarlo ustedes, pero para intentarlo ustedes lo vamos a hacer con estos ejercicios que yo les traje. Este es un ejemplo, cosa que cuando vean esto, después ustedes lo puedan hacer. Acá hay un recordatorio de cómo se hace y nos vamos a esto de acá. Vamos a partir por la A. En la A no tenemos una fracción, sino que tenemos un decimal, que es 0,4 elevado a 5. Yo esto lo voy a poner entre paréntesis para que no haya ambigüedades. El 0,4, chicos, ¿cómo lo podríamos escribir como fracción? ¿Alguien que me recuerde esto? ¿Rodolfo? 1 dividido 4, ¿no? No, no era en este caso eso. ¿Qué poníamos arriba? ¿Alguien que nos pueda ayudar? ¿Se acuerda? Ya. Si no se acuerdan, no hay problema, porque de hecho esa era la intención de este ejercicio. Que esto lo escribimos arriba como el número completo sin coma. Como nos quedaría 0,4, acá ponemos simplemente 4. Y abajo ponemos un 1 acompañado de tantos ceros como decimales tenga el número, que sería un solo decimal. Nos queda 4 décimos. Y eso elevado a 5. Y esto sería igual a 4 elevado a 5 sobre 10 elevado a 5. ¿Cuánto nos da 4 elevado a 5? Calculémoslo. 4 elevado a 5 sería igual a 4 por 4 por 4 por 4 por 4. Serían 1024. 1024. Muy bien, Rodolfo. Yo lo iba a calcular, pero ya que me ayudó, súper. Y 10 elevado a 5, ¿alguien sabe cuánto es? ¿No? Acá al 1 se le agrega la cantidad de ceros indicado del 5. 100.000. Exactamente. Muy bien, chicos. Sería 100.000. ¿Se dan cuenta que difícil no era? Solo se tenían que acordar de esa propiedad. Entonces, por eso me gustaron estos ejercicios, porque los van a ayudar a recordar esas propiedades. ¿Ya? Vamos a hacer el D. Los otros, ¿por qué no los voy a hacer? Porque se hacen de la misma forma. Es para que ustedes lo practiquen. ¿Sí? El D, vamos a tener menos 3/5 elevado a 2. Esto, ¿cómo lo vamos a entender? ¿Alguien que me ayude? ¿Cómo lo podríamos reescribir? ¿Rodolfo? Menos 3 dividido en menos 5, ¿no? Menos 3 dividido en 5. Acuérdate que el menos le corresponde a uno de los dos. Entonces, no se preocupe. Y esto lo vamos a multiplicar por sí mismo. ¿Cuántas veces? Las que dice el exponente, que son
2. ¿Sí? Acá. Este es un 2, entonces se multiplican 2 veces. Otra forma de verlo es el número de arriba, que como es negativo lo ponemos con paréntesis, se eleva a 2, y el número de abajo se eleva a 2, que como es positivo no son necesarios los paréntesis. Y menos 3 por menos 3, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto es menos 3 por menos 3? Ayuda. ¿No es 9. positivo? 9 positivo. Muy bien, ambos. ¿Y 5 al cuadrado? ¿Cuánto nos da? 25. Muy bien. Entonces esto sería 9 sobre 25 y ahí está. Y si se dan cuenta, no se puede simplificar, ¿sí? Entonces, eso. Eso sería esta primera sección, que yo los invito a poder realizar ustedes el resto. ¿Por qué? Porque se hacen de la misma forma, todos. Ya hicimos los dos tipos que se van a encontrar, entonces para que el resto lo hagan ustedes, ¿ya? Vamos acá. Ahora, todos estos tienen exponentes negativos. Vamos a ver cómo se calculaba esto. Vamos a partir por el A. Tenemos 2/5 elevado a menos 3. Esto, ¿cómo se calcula? ¿Qué partimos haciendo? ¿Libis? Se coloca la operación en inversa. ¿Cómo es eso? Colocamos ¿Cómo lo- 5 medio elevado a la 3. Muy bien, muchas gracias. Eso, ¿cierto? Entonces, acá nos queda 5 elevado a 3 y 2 elevado a 3. ¿Cuánto nos da 5 elevado a 3? Sabemos que esto de acá es 5 por 5 por 5, y lo de abajo es 2 por 2 por 2. ¿Cuánto nos da? Arriba es 125. Muy bien. ¿Y abajo? 8. Perfecto. Serían 125 octavos. Muy bien. Vamos a hacer... ¿Les parece que hagamos la F? Me parece, pero no me recuerdo cuál era esta línea hacia arriba del 4. Esa. ¿Qué ¿Qué significaba esa significaba? línea? ¿Alguien se acuerda? Yo la F me voy a correr más abajo. Ah, ¿Qué era significaba, cuando Ulises? era periódico. Eso mismo. Ulises iba a decirnos lo mismo, Sí, que era finito. que era infinito. Acuérdate Correcto. que este es infinito. Infinito periódico. Pero muy bien. Y esto está elevado a menos 5, ¿cierto? Si es que no me equivoco. Sí. Entonces, ¿cómo transformábamos este tipo de fracciones, o sea, de decimales a fracciones? ¿Cómo lo hacíamos? Arriba se ponía el 4 y abajo un 1, si no me equivoco. No era un 1, abajo que iba, pero va súper bien. ¿Alguien que pueda ayudarnos acá? Acá, según la cantidad de dígitos que tuviera el periodo, era la cantidad de nueves que se ponían Un abajo. 10. Ah, 9. disculpe, en el caso del periódico, sí. Sí, porque este es periódico, acuérdese. Entonces, además, acá arriba, sí, era 4, pero yo lo voy a hacer un poquito más explícito. Se restaba lo que estaba antes de la coma. Como en este caso es un 0, no se nota ya, pero es para que lo recuerden. Todo esto sigue estando elevado a menos 5, ¿ya? Y eso nos va a dar 4 sobre 9 elevado a menos 5. Si se dan cuenta, el 4 y el 9 no se pueden simplificar, así que los dejamos tal cual. Y ahora este menos, ¿qué era lo que hacía? ¿Qué hacía ese Se menos? invertía. Se invertía la fracción. Muy bien.
nos quedaba 9/4 y eso elevado a 5 positivo. 5. Esto sería 9 elevado a 5 y esto 4 elevado a 5. Con calculadora, chicos, les voy a pedir que me ayuden con esto. ¿Cuánto es 9 elevado a 5? Porque es un número grande. ¿Cuánto nos da eso? Uy, 9 Daría elevado. 59.049. Eso, 59.049. 49. ¿Así? Sí, Ya. ¿Y van a decir lo mismo, Margarita y Ulivis? no, sí, que la cifra era bastante alta. Sí, es alta. Sí, por Sí. eso ya ahí no los voy a poner a calcular. Pero en los otros sí. ¿Y 4 elevado a 5? 1024. 1024. Muchas gracias. Y ahí lo tenemos. ¿Sí? Las cifras no eran tan agradables, pero está bien. Hay que aprender a trabajar con todo. Y ya con eso estamos bien. Les voy a pedir que hagamos la C, ¿ya? Porque la C tiene ahí unas cositas que pueden resultarles más complicadas. Es menos 1,3 elevado a menos 2, ¿ya? Y ya con eso nos vamos a otros ejercicios. Menos 1,3 elevado a menos 2. Primero transformemos ese menos 1,3 a fracción. ¿Cómo lo hacíamos? Te escribo arriba. ¿Qué tipo de decimal es? Primero, Negativo. es negativo y aparte de negativo es finito, periódico o semiperiódico. Es Finito. 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 Entonces, ¿qué escribimos arriba? Ahora sí, perdón. Sería 1,3. No, Sería menos, ¿qué cosa? ¿Ulivis? 1,3. No, acuérdate que sin menos la coma. 13. Menos 3, 13. sin la coma. Porque recuerde que lo vamos a dejar sin decimales. Y abajo, ahora sí, 10. 10. Porque ahí es un 1 acompañado de tantos ceros como decimales tenga el número. Y como este tiene un solo decimal, tiene un solo cero. ¿Ya? Muy bien. Muchas gracias a ambos. Y luego ese menos 2. ¿Cómo transformamos eso para que el exponente nos quede en 2? ¿Qué tenemos que hacer? Ayuda. Ahí tiene que ser la inversa. Muy Pero bien. no sé si, desconozco, no sé si en este caso el menos 13, como está en el numerador, pasa al denominador con el mismo signo. Eso sí que no sé. Ahí da lo mismo, la verdad. En general uno se los deja arriba, pero yo para que se note que esto lo dimos completo vuelta, lo voy a dejar abajo, ¿ya? Ya. Porque da lo mismo, porque al final el signo con el que va a quedar la fracción no va a importar si está arriba o abajo. La fracción igual va a quedar siendo negativa o positiva, ¿ya? Ya. Por eso da Súper. lo mismo. Entonces, pero muy Ah, buena acotación. disculpe, Dígame. ¿no habría que restar en esta operación también el de al lado, no? No, ¿por qué no, Rodolfo? Porque es finito, es un decimal finito. Si hubiese sido como este periódico o semiperiódico, sí lo hubiésemos restado. En los finitos no, Ya. ¿ya? Pero muy bien que aclaremos eso, porque así no se confunda. Entonces, acá vamos a hacer esto. Nos quedaría 10 elevado a 2 y menos 13 elevado a 2. 10 elevado a 2, ¿cuánto nos da? 100. Muy bien. Y menos 13 elevado a 2, ¿cuánto nos da? Sería menos 13 por menos 13. 169. Muy bien y positivo. Perfecto. Eso es. ¿Ya? ¿Se entiende bien o no? Sí. ¿Sí?
Ya. Y me voy a ir a otro tipo de ejercicios. Vamos a hacer el A de estos, ¿sí? Acá yo no me di cuenta que había pasado algo. Ah, ya. En verdad, yo creo que vamos a hacer, a ver. ¿Cuál podemos hacer que nos convenga más? Bien. Vamos a hacer el A de estos, ¿sí? El A, que es lo que nos está diciendo, es que tenemos, miren, tenemos esta primera potencia, 2/7 elevado a menos 3 por 1/6 elevado a menos 3. ¿Qué es lo que tienen igual estas potencias? El exponente. El exponente, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con las bases? Yo acá los voy a marcar los exponentes. Eso es lo que tienen igual. Las bases, chicos, cuando los exponentes son iguales, se multiplican entre sí. En este caso sería 2/7 por 1/6. Y todo esto lo dejamos elevado a menos 3. ¿Ya? Ujú. Esto, ¿cuánto nos da? Arriba 2. y abajo, 7 por 6. 42. Muy bien a ambos. Muchas gracias. Y esto elevado a menos 3. ¿Qué hacemos ahora? Se coloca la inversa. Ahí. Muy bien. 42 medios. 42. Sí. Y esto elevado a 3. Ahora, si se dan cuenta, podemos simplificar por 2 acá, ¿o no? Sí. Esto era lo que les decía. Siempre háganlo antes de resolver. Háganlo antes. Esto nos va a quedar arriba 21. Uy, me quedó súper feo eso. 21, ¿cierto? Y abajo nos va a quedar 1. 1. Y esto elevado a 3. Muy bien. Y nos quedaría entonces 21 elevado a 3. ¿Por qué? Porque 21 sobre 1 es simplemente el 21 entero. ¿Ya? ¿Y cuánto es 21 elevado a 3? ¿Alguien que me pueda ayudar? 9261. Perfecto. Muchas gracias, Rodolfo. Era un número muy grande. Entonces, ahí lo tenemos. ¿Sí? Y me gustaría terminar con el ejercicio E. ¿Ya? O con el ejercicio C en realidad. Vamos a terminar con el C. Porque acá aprovechamos de recordar dos cosas. Por eso quiero terminar con este. Que sería menos 5/6 elevado a 5 dividido en menos 5/6 elevado a 11. ¿Qué es lo que tienen iguales estas potencias? Las bases. Las bases, ¿cierto? Entonces, acá vamos a conservar las bases. ¿Y qué hacemos con los exponentes? ¿Se restan? Se resta. ¿Cuánto nos va a dar esa resta? Menos 6. Menos 6. Ahora, ¿qué vamos a hacer para sacar ese menos del exponente? Se Invertirlo. Invertir. Esta vez el menos lo voy a dejar arriba, ¿ya? Ya. Para que vean que va a dar lo mismo. Y esto elevado a 6. Entonces nos va a quedar menos 6 elevado a 6 y abajo 5 elevado a 6. Y ahí lo vamos a dejar esta vez hasta acá porque igual va a ser un número muy grande. Pero lo que me importaba era que pudiésemos aplicar las propiedades. Y ya con eso, chicos, hemos terminado por hoy. ¿Hay alguna pregunta? Ninguna. ¿Ninguna? ¿Quedó claro? Sí. Súper. ¿Alguna consulta? Ulivis, Margarita. Por mi parte, todo bien. Súper. Yo voy a Ah, seguir pregun- repasando. No hay problema, Margarita, porque acá hay que practicarnos. ¿Sí? Sí.
Sí, Y cualquier cosa, el video igual queda grabado por si necesita repasarlo. ¿Ya? sí, muchas gracias. Súper. Entonces, acá yo lo que les voy a pedir que hagan como ejercicio personal, si es que tienen a otra persona al lado, que le expliquen esto con sus palabras, una vez que lo tengan dominado. ¿Por qué? Porque en realidad uno cuando le explica a otra persona va aclarando muchas cosas para sí mismo, ¿ya? Y se va dando cuenta si hay cosas que en realidad le están quedando claras o hay algunas cositas que hay que aclarar, ¿ya? Así que eso. Entonces, ¿les parece que dejemos las clases hasta acá? ¿Sí? Sí. Súper. No, les quito más de su tiempo entonces y